Bueno, muy buenas tardes para todos y hoy como todos los martes estamos en especiales N Audio TV. Estamos muy contentos con la acogida y el interés que ha generado el programa y eso es gracias a ustedes que nos acompañan durante cada semana. Recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestra página web www.naudio.edu.co o en nuestro canal de YouTube N Audio. Y para empezar a hablar del tema del día de hoy, debo remitirme al tiempo de los antiguos griegos en donde ya grandes filósofos planteaban y desarrollaban teorías alrededor de la música. Ejemplo de ello es la doctrina Ethos, que habla de cómo la música interfiere directamente en el comportamiento y la conducta humana. Partiendo de eso, vemos cómo a través del tiempo y mucho más del que imaginamos, tal y como veremos el día de hoy, la música ha acompañado diferentes causas buscando posicionarlas, reforzarlas y también combatirlas. Y ese seguimiento se da hasta el día de hoy en lo que hoy conocemos como música publicitaria, un dialecto especial dentro del lenguaje universal de la música que como un mensaje subliminal busca impulsarnos hacia algo y generar en nosotros una conexión y una recordación especial de ya sea una filosofía muy profunda o del más simple objeto. Y para eso tenemos el gusto de estar el día de hoy con Carlos Rivero, quien es productor, es músico, compositor, es programador de radio, es DJ y él a través de su larga experiencia ha tenido la oportunidad de estar al frente de la música publicitaria para campañas con empresas de la talla de Baloto, Toto, Postobón, 3M, otra vez más, Carlos. Bueno, Pepsi colombiana, diferentes categorías de productos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas. Normalmente uno habla es como categorías de productos más que de pronto marcas, sí, ¿no? En este tipo de... Y también de todo lo que ha sido musicalización, ¿no? Musicalización para... Música incidental para televisión, documentales, cortometrajes, obras de danza contemporánea, teatro. Bueno, pues qué mejor que usted para ayudarme a dar esa introducción. Sí. Cuénteme, Carlos. Uno, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido acá al programa. Gracias por aceptar la invitación. Quiero pues saber en este negocio, ¿sí? ¿Cómo uno entra a este negocio de la música publicitaria? Porque no, me volví músico para música publicitaria. ¿Cómo llegó usted a esta vaina? Bueno, pues en el caso personal, yo siempre tengo que agradecerle a un músico, un gran músico, compositor y productor que es el señor Ricardo Prado. Ricardo Prado, digamos que tuve la fortuna de encontrarme con él. Yo recién terminaba de estudiar mi carrera, yo estudié música con énfasis en jazz. Cuando nosotros estudiábamos en la década de los 90 música, pues no veíamos nada de la parte de ingeniería de sonido ni de producción. O sea, creo que escasamente veíamos algo de MIDI y de pronto algún Sibelius o Finale en esa época, ¿sí? Pero no teníamos ni idea de manejar una consola, de cómo funcionaba la grabación, de qué tipos de micrófonos, y procesos, ni técnicas de grabación, ni efectos, ni nada. Entonces sí fui muy afortunado en eso porque pues realmente no todos, digamos, tienen la fortuna de empezar a trabajar con una consola enfrente y una grabadora, además en un momento donde Ricardo todavía trabajaba desde una consola y cinta analógica, entonces no lo digital, sino empezar desde lo análogo, y digo que no todos tienen la fortuna de empezar recién terminada la carrera a trabajar en un campo que además era desconocido para mí y en la práctica aprender, ¿no? Entonces yo siempre estaba como ahí detrás de él, viendo cómo pues, el proceso creativo, la ingeniería de sonido, como asistente de producción, como asistente de ingeniería de sonido, como músico de sesión. Entonces yo grababa guitarras, teclados, bajos, algunas voces, lo que fuera, pues básicamente. Y digamos que esos años que estuve con él, pues fue lo que me permitió meterme en este antiguo oficio de componer música por encargo, bien sea para fines publicitarios o para algunos medios de comunicación. Bien, pero usted me dice esto de, bueno, música por encargo, claro, es un concepto que viene de bastante tiempo, ¿no? ¿De dónde nace realmente ese concepto de música publicitaria? Bueno, realmente, si vamos tras el hallazgo de esas primeras manifestaciones de música como herramienta en la publicidad, pues algunos teóricos hablan de un oficio. En la historia de los oficios aparece en la era de los metales, en la era de hierro, el amolador. El amolador es un personaje que va a estar ofreciendo de aldea en aldea, de vereda en vereda, qué sé yo, su oficio, su servicio
a través de una publicidad sonora que empieza a incluir un primitivo silbato o flauta, que es un caramillo, que era una flauta, esas primeras flautas hechas o construidas en hueso de animal. Entonces él empezó a hacer dos cosas muy importantes para la publicidad sonora. Primero, una identidad tímbrica, ¿sí?, de su producto o de su servicio a través del silbato, uno de esos, y dos, estos caramillos, estas flautas primitivas producían muy pocas notas, entonces lo que hizo fue crear melodías muy sencillas para fácil recordación, que es la base de toda la publicidad, de toda la música publicitaria, ¿no? Entonces así la gente básicamente reconocía ese silbido por un lado y empezaba a recordar o a memorizar las melodías muy simples que se podían hacer. Lo interesante de este personaje es que hasta nuestros días llegó. O sea, hasta hace muy poco tiempo todavía en los pueblos nuestros, en las calles de nuestros pueblos y en nuestras ciudades pasaba el amolador con un silbato anunciando su servicio, así como pasa el que arregla la depresión, la olla pitadora, o, así o como el que pasa vociferiando mediante un altoparlante, un megáfono que compra chatarra o que compra... sí, no, exactamente, papel, por ejemplo. Claro. Entonces, pero en ese momento todavía no es música publicitaria, es lo que es como publicidad sonora, sería, ¿cierto? Sí, pero a partir de que ya se incluye un instrumento musical, sí empezamos a hablar de publicidad, de música publicitaria. Lo que pasa es que la publicidad a través de toda la historia empezó desde lo sonoro, bien sea pregoneros, bien sea utilizando una campana o un objeto que produjera, que llamara la atención, exactamente, ¿sí? Entonces, digamos que las primeras manifestaciones son publicidad sonora, después se va a la publicidad visual, después se regresa a la publicidad sonora, ¿sí? Durante la Edad Media, mucho fue el trabajo de pregoneros, trovadores, goliardos, bardos, master singers, minstriles, trovergs, pues, y todos estos juglares que cumplieron en la Edad Media una labor no solamente de entretenimiento, sino también de medio de comunicación, eran los que llevaban la noticia de un lado a otro, por ejemplo, entonces también hacían las veces de publicistas. Vale, pero entonces la herramienta, o sea, la música como herramienta de la publicidad, realmente, ¿cómo empieza a surgir? Bien, si buscamos como un punto donde ya toma forma la música como herramienta publicitaria, pues nos tendríamos que remontar a los griegos, ¿sí? Los griegos van a hacer varias cosas importantísimas, por ejemplo, se habla que en las polis griegas, que pues todas las ciudades griegas tenían un sitio que es el ágora, que es la plaza central, digamos, de cada polis griega. En esa ágora se reunían filósofos, políticos, mercaderes, músicos, hombres de teatro, qué sé yo, y ahí es donde los mercaderes van a contratar a músicos para componer una melodía adecuada para una frase publicitaria, es decir, van a hacer el enlace entre el copy, que se llama en publicidad, el texto con una redacción publicitaria, pero además le van a componer una melodía adecuada para hacer publicidad en vivo y en directo en los mercados griegos. Por un lado, asimismo esas ágoras también tenían un espacio para la publicidad visual, para poner carteles, para poner un dibujo, un afiche, para hacer, digamos, anuncios, de alguna manera. En la época de los griegos podríamos hablar de que se estaba dando una música publicitaria porque ya había un instrumento que estaba acompañando este texto. Claro, además que ya se le contrata a un músico para hacer música por encargo con fines propagandísticos, comerciales, publicitarios, ¿sí? Eso, digamos, a nosotros en la publicidad colombiana nos faltó un largo, o digamos que nos costó un tiempo largo, darle la importancia a la música. Los griegos lo habían hecho ya desde el siglo V antes de Cristo. Los griegos también van a tener una cosa muy importante en la publicidad sonora, y es que se habla de los primeros logos sónicos. Entonces hay escritos que dice que... Logos sónicos. Sí. Nos referimos a como, no sé, lo pregunto, un logo sónico podría ser como, no sé, estos sonidos que identifican una marca, como podría ser, no sé, el sonido cuando usted abre un Mac y suena esto. Sí, muy eso puede ser un logo sónico. Claro que sí. O podría ser, por ejemplo, lo que identifica un producto tan simple y cotidiano en nuestra vida,
que es, por ejemplo, una paleta. ¿Usted cómo identifica una paleta en publicidad sonora? Por las campanitas del carrito, o por una melodía que está en un cassette sin fin, que suena ahí, ¿sí? Pues Beethoven nunca se imaginó que su obra terminaría en un carrito de paletas en el tercer mundo, pero irónicamente ha sido una de las formas de recordación más importantes de este producto. Ese es un logo sónico. Usted oye un carrito de paletas, las campanitas, y el proceso cerebral es inmediato. Usted no tiene que pensar a qué distancia, qué tamaño, cuántas campanitas, sino que simplemente su cerebro procesa la información. Me dicen que hay una pregunta. Daniel Esteban pregunta, acerca de los modos, ¿son utilizados algunos modos griegos en las composiciones para afectar la percepción de la gente? ¿Cuáles? Bueno, quiero aclarar un par de cosas. Primero que todo, los primeros teóricos filosóficos musicales, el caso de Pitágoras, Sócrates y sobre todo Platón en sus diálogos ya explica de manera clara, le da atributos a los modos, a las escalas y a las tonalidades, le da una conexión con los estados del alma, con las sensaciones y los sentimientos. Lo que hay que aclarar es que los modos griegos son otros. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos los nombres griegos, ¿sí? Pero, por ejemplo, están los modos griegos que eran principalmente dorio, frigio, lidio y mixolidio. A partir de estos se generan otros que son hipodorio, hiperdorio, hipofrigio, hiperfrigio, hiperlidio, hipolidio, hipermixolidio, hipomixolidio. A nosotros, a partir del canto gregoriano, nos los convirtieron básicamente en el modo primero, segundo, tercero y cuarto. Es decir, el modo tritus, deuterus, bueno, en español sería primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Y esto generó una cantidad de cambios, porque los modos griegos son unos, los modos gregorianos son otros, y después los vamos a readaptar a lo griego, pero son diferentes. Ya se han apartado de su origen. De su origen, exactamente. O sea, los modos griegos, como les digo, o sea, uno piensa, por ejemplo, en un modo hiperdorio, y para nosotros el hiperdorio sería como un eólico. Entonces lo que habría que hacer es una conexión en lo que para los teóricos filosóficos griegos era tal modo y para lo que nosotros representa ese modo, ¿sí? Pero es muy sencillo. Digamos que si uno tiene, básicamente la música occidental tiene tonalidades mayores y menores. Platón decía lo siguiente, decía que las escalas mayores generaban alegría, luz, éxito, equilibrio, ¿sí? Generaban como ese tipo de cosas. Obviamente todo lo contrario va a ser las escalas o los modos menores, ¿sí? Platón, por ejemplo, se refería a algunos modos, inclusive les daba una connotación, por ejemplo, el modo lidio lo vinculaba con la luminosidad y con la homosexualidad. Pero para nosotros la homosexualidad es una cosa, pero para los griegos es otra. Entonces, si uno empieza a pensar desde la perspectiva griega, tendría que entenderlo desde la visión griega. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, o sea, entiendo, para nosotros la homosexualidad es una cosa que todavía está hablando en el Congreso a ver si de pronto se pueden casar entre hombres y mujeres y mujeres. Claramente era una cosa con esta completamente godarria diferente de este país. y era una cuestión usual, o sea, Claro, era algo que era parte de su dentro de la sociedad. cultura griega era una cultura homosexual, gay, y era algo normal y cotidiano, ¿sí? Entonces habría que entenderlo desde ese punto, pero sí básicamente las mismas, digamos, atributos que los griegos le dan a los modos, los podemos utilizar en la publicidad, y no solamente en la publicidad, en la música para cine, en la música para televisión. Yo sé que un modo lidio, por ejemplo, genera mayores brillos, tiene un sonido más erótico, ¿sí? Diferente a una escala, un modo jónico, ¿sí? Si usted utiliza un modo locrio, va a tener mucha tensión y va a tener un sonido mucho más oscuro, ¿sí? Entonces, sí funciona de la misma manera, lo que pasa es que no podemos basarnos objetivamente en lo que los griegos Pensamos decían. que es como el origen de los modos. Claro, claro, porque como les digo, para el gregoriano, por ejemplo, los modos son otros. Bueno. Primus, deuterus, tritus y tretardus.
y además su versión plagal, partiendo desde la quinta. O sea, el modo primus, deuterus, tetrardus, tritus, y luego desde la quinta construían otro modo, que ese era el modo plagal. Entonces se construyen 8 modos en realidad. O sea, en la parte gregoriana. En el canto gregoriano. Entonces, vea, ahí quiero entrar a una cosa. Usted dice que en ese punto, cuando entra el canto gregoriano, es cuando hay como ese rompimiento entre lo que viene, digamos, de la cultura griega y claro, pues todo lo que es y eso tiene una cultura. explicación muy importante. Gregorio Magno lo que quiso fue trazar una línea de división, como diciendo, hasta aquí llega lo griego, de aquí en adelante mando yo, y se escribe así y se compone así. Y los nombres son estos. O sea que básicamente podemos decir que, o sea, la música occidental obviamente viene de ahí, ¿no? O sea, viene de los griegos. Viene de los griegos. Sí, realmente inclusive, o sea, la cultura occidental tiene un origen grecorromano y entendemos todo a partir de la visión de los griegos. Pero hablo de la música como y tal. sobre todo la música y las artes. O sea, la palabra misma música es griega. Es griega, pero cuando usted dice que el rompimiento como tal se da y que hay como una, pues no una malversación, pero que sí hay una manipulación, podemos decirlo así, de lo que es el canto gregoriano sobre lo que venía en los modos griegos, ¿cierto? Entonces podemos hablar de que partimos de ahí también para, no sé, para todo lo que es la raíz de la música o de la escritura de la música occidental como lo que tal. pasa es que había un gran interés por la naciente Iglesia Católica, ¿sí? O por el cristianismo que acababa de nacer, hay un gran interés en dejar atrás lo griego, porque es que lo griego tiene unas connotaciones que para la cultura europea de los siglos V y VI, pues era una cosa de fiesta, baile, vino, Bacanal, sexo. Sí, de hecho las bacanales romanas, porque la bacanal es el culto a Baco, es la versión de las fiestas dionisíacas al dios Dionisio en los griegos. Y recuerde que los griegos tenían 9 meses al año para calcular la redondez de la tierra, para ponerle nombre a todas las plantas, para hablar de la tetralogía griega, la tragedia griega, pero son 3 meses de sexo, drogas y rock and roll, que eran las fiestas a Dionisio. Entonces, inclusive las fiestas a Dionisio, el símbolo dionisíaco era un macho cabrío, que unas doncellas vírgenes lo sacrificaban, bailaban, lo sacrificaban y se lo comían. ¿Y cuál es el símbolo de Satán, o del diablo, o del patas, o como lo quieran llamar? Un macho cabrío. Un macho cabrío. Pero entonces, que es un símbolo que le dio la religión también, pues, precisamente para buscar esa ruptura. Claro, para volver todo lo griego pagano, además, ¿sí? Porque además, como toda la religión romana se basaba en lo griego y era politeísta. Son los mismos dioses, pero con otros nombres, pero tienen los mismos atributos que los griegos. Bueno, y entonces, digamos, en ese rompimiento que hay, ya habíamos hablado de que los griegos, ¿cierto?, están ya implementando todo lo que es la música por encargo, ¿cierto? Sí, y hablábamos de los logos sónicos, precisamente. Los logos sónicos, sí. Justamente me fui por otro lado, pero es que hay un escrito que dice que las prostitutas griegas diseñaron un logo sónico increíble, y es que ellos ponían clavos en los tacones de sus zapatos para que cuando salían en la noche a trabajar, sus pasos produjeran un sonido. ¿Recordación de qué? Y la gente, los clientes sabían que cuando sonaba eso era que las prostitutas ya habían salido a ofrecer sus servicios. Entonces ya se creó un logo sónico como el de las campanas, como hay muchos ejemplos de publicidad sonora primitiva que todavía tenemos. Por ejemplo, usted escuchará las campanas del camión de gas. ¿Ve? La campana, en algunos pueblos y barrios todavía los camiones de basura tenían hasta hace poco una campana, ¿sí? Por ejemplo, la publicidad sonora tan popular que encontramos en todas las calles, como por ejemplo la mazamorra paisa. Sí, que con la corneta es bastante esta. Usual. Claro, todas las mañanas. O por ejemplo el famosísimo chicas, chicas, chicas. Sí. O el payaso que está ofreciendo el almuerzo corriente aquí en la vuelta a la esquina. Las campanas de la iglesia. Las campanas de la iglesia. Acaba de tocar una de las formas publicitarias más importantes. Allá iba, porque entonces si tenemos estos logos sónicos que están partiendo desde la parte griega, ¿cierto? Que me acaba de decir, por ejemplo, de las prostitutas. Entonces, bueno, hay ese rompimiento, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se transforma esta parte? Sí, esta parte de que, bueno, vienen los logos sónicos, hay acompañamiento musical con los griegos, ya se está dando esta música por encargo, y entonces cuando llega el rompimiento, cuando llega la parte de la iglesia, el canto gregoriano, ¿qué pasa con esta parte? Pues de la nada, evolución de la básicamente, pues el nacimiento de una nueva corriente religiosa inventada pues por la aristocracia del siglo I romano, por los romanos, ¿sí? Donde crean un personaje que se llama Jesucristo o Yeshua o como, sí, como se ha llamado. Entonces empieza el nacimiento de una gran empresa a partir de la visión de Gregorio Magno. ¿Sí? Gregorio Magno es el gran reformador de la Iglesia Católica y es el gran publicista. Él se va a adelantar a todos los conceptos publicitarios contemporáneos. Él va a hablar de, por ejemplo, tono de comunicación, logo, va a hablar, por ejemplo, de una estética, ¿sí? De un perfil del consumidor. ¿Sí? Él acaba de nacer una nueva religión y hay que introducirla en una Europa fragmentada de muchas tribus, de muchas lenguas, con diferentes religiones, con legado de lo celta, de lo gálico, ¿sí? Pero además es una Europa invadida, pero además es una Europa blanca, anglosajona, ¿sí? Que se quiere cristianizar de alguna manera. Entonces, por eso también la imagen de Cristo va a ser manipulada, ¿sí? Él va a pensar, por ejemplo, en las vallas, él va a utilizar todos los recursos de su tiempo y todos los medios de su tiempo para hacerle publicidad a esta empresa. Por eso se va a convertir en la empresa más grande de la historia de la humanidad. Por eso va a establecer la forma de la misa. El canto gregoriano va a estar por encima de los otros cantos. La liturgia cristiana tuvo muchos cantos. Tuvo el antiguo canto romano, tuvo el canto celta irlandés, el canto mozárabe, el canto bizantino, el canto de la liturgia de Milán, que es el canto ambrosiano, pero el que va a prevalecer es el canto gregoriano, porque además se va a llevar a la escritura. Van a desarrollar la notación musical, que va a ser un medio de comunicación del momento. Y que es la base ahorita, pues, o que fue la base de la notación musical de nosotros en este momento. Claro. Inclusive a partir de esa notación musical que empieza con una sola línea, luego dos, tres, luego empieza el tetragrama, todo el canto gregoriano, toda la misa, la liturgia cristiana está en tetragrama y en latín. Los arquitectos que trabajaban para la Iglesia Católica, inclusive desde el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, se va a tener en claro la normatividad para la construcción de las grandes iglesias y catedrales europeas, en donde se hablaba, por ejemplo, de utilizar una forma, cúpulas, materiales altos difusores de sonido, techos super altos, la luz, el manejo del arte del vitral, o sea, si hubieran tenido unos medios de comunicación como los que tenemos ahora, hubiera sido, imagínense, además porque en la Edad Media los únicos que tenían el entretenimiento era la Iglesia Católica. O sea, buscan crear como toda una atmósfera y por eso es que usted habla de que es como una empresa. Sí, no hablo solamente que es una empresa, sino que de hecho lo es, y no cualquiera, es la empresa más grande de la historia de la humanidad, ¿sí? Y además la forma más importante posiblemente de vender la idea de cielo, de infierno, de todas estas vainas, fue a través de la música, porque era manejar los sentimientos, por encima inclusive del idioma, porque es que hay una barrera que es que esto es en latín, y en el siglo VIII y IX ya el latín solo lo hablan o los reyes, o el clero, o los científicos. Entonces, no está identificado con el latín. Claro, ya para ese momento ya hay lenguas vulgares, ¿no? Entonces, están haciendo todos los idiomas europeos. Entonces la gente iba a la iglesia, no entendía ni nada de lo que le estaban diciendo, pero la música cumplía una labor de llevarlos de un lado a otro, de diferentes estados, de generar. Claro, además ellos se adelantaron a cosas como sonido estereofónico, sonido envolvente, efecto catedral, efecto cúpula. Entonces la gente iba a la iglesia y eso súmele el humo, la luz de los vitrales, los cirios, el incienso y el misticismo que está rodeando todo esto, más una música que ellos están escuchándola por todas partes porque es un sonido envolvente con unas voces de hombres cantando en toda la misma melodía, entonces es un sonido muy pesado, fuerte. Impactante. Claro, además si usted ve la forma de la misa, cada momento, ¿sí? La misa empieza con el Kyrie eleison, que es el único momento, la única parte en griego, que no es en latín, pues, porque todo el resto de la misa es en latín. Entonces, claro, la gente, para cada momento, la música generaba un estado. Entonces había momentos para el regocijo, para la introspección, había momentos que los alteraba, como el Gloria,
¿sí? Como el Agnus Dei que los lleva al éxtasis. claro, sin conocer la palabra, todo basado en la música. Eso es lo más impresionante de esto. Bueno, y ya, bueno, obviamente no estamos hablando ahí aunque la difusión es total, ¿cierto? Pero ¿cuándo podemos empezar a hablar, digamos, de un medio de difusión masivo, entonces? Bueno, pues realmente la comunicación de masas se da a partir, podríamos decir que de la segunda revolución industrial, ¿sí? Que es ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Que es cuando ya se empieza a hablar de energía eléctrica, cuando ya hay un medio de comunicación como el telégrafo y posteriormente el teléfono, el cine. Bueno, ¿sí? pero si vamos, o sea, y si estamos hablando del teléfono y el cine, pero ¿qué papel juega entonces la imprenta, no? Porque pues la imprenta fue un invento que como que cambió también el curso de la historia y seguramente en la parte de la publicidad también. Claro, justamente la imprenta, la generación, pues la creación por parte de Gutenberg de la imprenta va a generar no solamente la posibilidad de imprimir libros en serie, en masa, partiendo de la Biblia, por supuesto, que es el primer libro que se va a imprimir de esa manera, ¿sí? Sino también el nacimiento de la publicidad moderna, es decir, de poder imprimir carteles en serie, hacer un tiraje de 2.000, 5.000 carteles, ¿sí? Entonces eso va a generar la publicidad moderna. El problema de medios escritos, ¿sí? Como los diarios y las revistas, o los pasquines o pequeños flyers y folletos, es que pues en la Edad Media y sobre todo pues si hablamos ya del Renacimiento, incluso para poner un ejemplo muy sencillo, Colombia entrando el siglo XX era un país mayoritariamente analfabeta. Entonces los diarios de finales y de comienzos del siglo XX en Colombia solamente llegaban a un pequeño sector de la población, ¿sí? Es decir, la clase dirigente, la clase que tenía acceso a la educación, que tenía acceso a la educación, aprender a leer. Sí, y entendiendo que Colombia pues tiene una hegemonía conservadora de más de 40 años que nos llevó a la pobreza, a la desigualdad social, al atraso y a la ignorancia, pues, básicamente, pues realmente Colombia era un país, como les digo, mayoritariamente analfabeta. Entonces, pues eso tenía, y eso estamos hablando del siglo XX, imagínense en la Edad Media, o saliendo ya cuando está Gutenberg con su imprenta, pues realmente no tenía un alcance muy de comunicación de masas, ¿no? Pero podía llegar ya, no era de masas, pero pues ya tenía como una difusión muchísimo más extendida. Claro, sí, algo de eso sí pasaría, ¿no? Yo tenía precisamente un ejemplo de ese tipo de publicidad, ¿no? Que vale la pena pues que lo veamos, ¿no? Si lo tenemos ahí. Este es un cartel de finales del siglo XVIII, si no estoy mal, ¿sí? Voy a buscarlo aquí para poderlo tener para obtener la fecha exacta. Es de 1769, finales del siglo XVIII. Esto es publicidad moderna, publicidad impresa. Tratemos de hacer rápidamente como un análisis de esto para que pues, nos ubiquemos en esta temporalidad, digamos, ¿sí? Primero que todo, partamos de la base de como les digo a los alumnos en publicidad, ¿no? De pronto faltó mencionar eso. Yo he tenido la oportunidad de dictar esta clase en las principales facultades de publicidad de Bogotá, ¿sí? He sido partícipe de la Facultad de Publicidad de la Tadeo, de la San Martín, de los Libertadores, y durante casi una década de la Javeriana. La Javeriana no tiene publicidad como tal, pero tiene en comunicación y lenguaje es un énfasis en publicidad, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, les muestro este ejemplo y les menciono cómo el publicista es uno de los principales engranajes de esta maquinaria nefasta y criminal que le llamamos sociedad de consumo, ¿sí? Prueba de esto es este cartel, ¿sí? Si lo analizamos rápidamente, en este cartel podemos encontrar todas las características o las herramientas de la publicidad contemporánea, ¿sí? Primero que todo es publicidad impresa, o sea, publicidad moderna, publicidad que utiliza una imprenta. O sea, este cartel pudo haber sido impreso en 2.000, un tiraje de 5.000 o qué sé yo, ¿cierto? Primero hay un diseño gráfico, tiene un borde con diseño, si se dan cuenta, ¿cierto? Tiene una fecha, tiene diferentes fuentes de letra y le da importancia a determinadas cosas. Usted lo primero que ve es Negroes. Lo siguiente que ve es to be sold a cargo of 194 Prime Hiltley Negroes, ¿no? O sea, para ser vendidos un cargamento de 94 negros saludables de primera calidad.
Es decir, aquí va a empezar a hacer algo que en publicidad se llama brief, que es una descripción del producto, sus atributos, ¿sí? Lo que más llama la atención del producto. El brief es la descripción del producto en la Sí, publicidad. en la publicidad el brief, los publicistas para poder hacer una campaña publicitaria tienen que elaborar un brief. Tienen que saber cuál es la historia de la marca, por ejemplo, cuánto lleva, qué productos tiene, qué producto va a trabajar. Es decir, si usted como creativo va a trabajar en determinado producto, usted debe empaparse totalmente qué es lo que usted va a ofrecer para poder ver cómo lo poder expone. venderlo. Exactamente, ver cómo lo publicita. Entonces, aquí dice lo siguiente, que el cargamento consiste en 94 hombres, 15 niños, 24 mujeres y 16 niñas. Y le pone en el centro, en otra fuente de letra, just arrived, o sea, acabaron de llegar, o sea, prácticamente aprovechen, están calienticos, acabaron de salir del horno. Eso está mostrando que está exponiendo un ser humano como si fuera un pan caliente o cualquier objeto. O sea, esto no solamente es denigrante, sino que es un crimen, porque aquí la publicidad o el publicista de finales del siglo XVIII, y esto es allí a la vuelta de la esquina en la historia, está ofreciendo un ser humano como un artículo de consumo y le está poniendo precio. No solamente un hombre y una mujer, sino un niño y una niña, ¿sí? Y algo que más da, pues como casi que sorpresa, es que tiene algo que es característico de la publicidad contemporánea, que es lo que llamamos product show o product shot. Es decir, la toma del producto o la muestra del producto. Es decir, que si en 1769 hubieran tenido fotografía, aquí tendríamos la cara de un pobre niño negro o una pues, desafortunada mujer negra que fue capturada y extraída de su tribu y traída por cazadores para ser vendidos en los mercados de esclavos, que justamente nosotros tenemos, lamentablemente, en nuestra trágica historia, el principal puerto de desembarco de esclavos por la corona española, que es Cartagena de Indias. Desde el siglo XVI se convirtió en el principal puerto de esclavos. Es decir, todos los traficantes de esclavos españoles llegaban a Cartagena de Indias. Y aquí los recibían. Y aquí se hacía también publicidad, ¿sí? Entonces esto va a mostrar cosas como, por ejemplo, la marca. Al final dice que provienen de Sierra Leona, y además pone la marca. En este caso la marca es David and John Dees, que serían los nombres de los esclavistas que están ofreciendo el producto. O sea, esto es publicidad muy bien elaborada, estructurada, además con un diseño gráfico importante. Ahora, pero digamos la imprenta como tal, entonces sí permitía como esta... no masificación, pero sí el poder llegar de pronto a una cantidad de población mucho mayor, ¿cierto? Uh-huh. ¿En qué momento entonces realmente tenemos un medio de comunicación masivo? A partir de la radio. La radio es no solamente el inicio de la comunicación en masa, sino también el medio rey de comunicación, ¿sí? Pese inclusive a la creación de nuevos medios de comunicación, como Internet o como la publicidad que se hace a través de la telefonía celular, por ejemplo. Hay una prueba reciente del poder de la radio. Un ejemplo es, primero que todo, hay muchas empresas que destinan un altísimo porcentaje de la publicidad radial exclusivamente. Pero hay un ejemplo no muy, es más bien reciente, que mostró cómo la radio seguía siendo el medio de comunicación más importante pese a la televisión, internet y todo lo demás. Y fue cuando ocurrió la catástrofe esta de Haití. ¿Sí? Todos los canales de televisión estaban apagados, no había energía eléctrica. Internet no funcionaba, mucho menos, exactamente. ¿Qué pasó? Las dos emisoras que quedaron en pie ahí en la capital de Haití, lo que hicieron fue prender una planta eléctrica y prender sus consolas y empezar a lanzar la noticia y la información. Y usted podía tener un radiecito de una pila, qué sé yo, un radiecito de transistores, lo prendía y tenía la información ahí mismo. Sabía qué estaba pasando, a dónde había que ir, cuántos muertos, qué sé yo. ¿Sí? Eso demostró que la radio todavía sigue siendo un medio de altísimo poder, además porque se está cerrando el círculo. Todo empieza con la radio va a originar la televisión, inclusive internet, ahora la radio llegó a internet,
¿sí? Y ahora usted puede escuchar radio en internet, pero además las nuevas grabadoras o los nuevos radios tienen Wi-Fi. O sea, usted puede escuchar desde la radio, la misma radio que está en internet. O si usted está en su carro con su iPhone o qué sé yo, su iPod, puede utilizar el Wi-Fi o puede utilizar internet, escuchar una emisora de internet y escucharla en su radio del carro. Entonces el círculo se cierra. Entonces ya con la llegada de la radio como tal, ¿cierto? Me imagino que obviamente esta empresa de la música publicitaria obviamente toma mucha más fuerza, ¿no? ¿Cómo es ese impacto, por ejemplo, veámoslo acá en Colombia, aterricémoslo acá en Colombia, ¿cómo es ese impacto, digamos, de la radio acá en Colombia? Pues a ver, es muy... Contra la música publicitaria, ¿no? Sí, sí, es muy importante la llegada de la radio a Colombia. Primero que todo, llega en un momento increíble para la historia colombiana, ¿sí? Un momento increíble porque es que se le da el fin a la hegemonía conservadora de más de 4 décadas y llega un momento que en la historia colombiana se llama la República Liberal. La República Liberal va a tener varios presidentes. Sí, está Pumarejo y está un presidente muy importante que va a ser el señor Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera es el que se encarga de traer la radio a Colombia, de impulsar la radio a Colombia. La República Liberal va a actualizar a Colombia, va a actualizar el país en todos los sentidos, a nivel industrial, a nivel de medios de comunicación, a nivel de, por ejemplo, de educación, de arte, de cultura. Se crea el Salón Nacional del Artista, se empieza a hacer cine, se empieza a hacer fotografía, se empieza a nivel urbanístico. Y hay una cosa importantísima y es que nace la industria. En 1927 y 28 hay cosas tan importantes como, por ejemplo, el nacimiento de la Bolsa de Valores, el nacimiento de la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Cacaoteros, el nacimiento de la industria colombiana. Entonces, ¿qué mejor para ese momento que llegar a un medio de comunicación, como la radio? Por eso, Enrique Olaya Herrera había estado en Estados Unidos en el momento que nacía la radio. Él supo desde un comienzo la importancia de este medio y por eso cuando subió como presidente le dio un impulso, ¿sí? La radio llega a Barranquilla, ¿no? Pues por Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, Puerto Colombia. Por ahí entró todo. Entonces las primeras emisoras llegan justamente ahí hacia finales de los 20. Sí, hay una fecha que es 1929, que es donde empiezan a crearse emisoras en Barranquilla y Cartagena. Entonces, asimismo, digamos que a partir de la década de los 30, la publicidad empieza a entrar en la radio, ¿sí? Porque antes sí habían publicistas. O sea, no podemos decir que antes no había publicidad en Colombia. Sí había publicidad, pero los que hacían las veces de publicistas, pues digamos que era publicidad de barrio. Es decir, un personaje que de pronto tenía cierta habilidad con el lápiz, o hacía un cartel, hacía un dibujito, que de pronto conocía algunas fuentes de letra, que tenía algunas nociones muy básicas de diseño gráfico, digamos, y de pronto hacía un cartel con un tamal y le ponía tamal a 100. Lo curioso es que todavía vemos los letreros de tamal a 100. ¿Sí? Venga, y entonces, ya que entra la radio acá y empieza como esta industria, digamos, también a moverse como tal, ¿cómo son esas primeras manifestaciones de música publicitaria aquí en Colombia? Bien, entonces, básicamente tenemos como varios momentos por décadas, ¿sí? La primera década donde la publicidad se mete, pues que se va introduciendo poco a poco ahí dentro de la radio, dentro de este naciente medio, es en los 30, que aparecen las primeras cuñas. Las cuñas. Cuñas, quiero aclarar que estas cuñas eran absolutamente básicas y primitivas, carentes tanto de técnica publicitaria como de técnica radial. Aquí no había pauta, no había una duración fija, no había sonorización, no había musicalización, no había ni siquiera diferentes locutores. Era el mismo locutor de la emisora que lanzaba esa cuña cuando se le daba la gana, porque no había pauta. Es decir, no se pensaba en que a determinada hora tenía que ir, determinado tiempo. Exactamente. Eso era cuando se le venía en gana al locutor. Exactamente. Luego en los 40 va a venir un momento muy importante porque en los 40, ya en los 30, a finales de los 30 se crean las primeras agencias publicitarias. De manera muy básica, ¿no? Vuelvo y repito, porque no hay todavía una facultad de publicidad en Colombia. Las facultades de publicidad son una cosa de los 60s y 70s, ¿sí? Entonces lo que hacen es pequeñas agencias, ¿sí? Hay una agencia que se menciona mucho en Manizales que se llamaba Propaganda Época, que fue la pionera precisamente en hacer publicidad radial, ¿sí? Entonces en los 40, por ejemplo, nosotros estamos copiando siempre lo norteamericano, pues finalmente era como el espejo como para mirar.
La radio norteamericana se había cimentado sobre determinada programación. Por ejemplo, primero que todo, la noticia. De la noticia surge la sátira política, inmediatamente la música y los eventos deportivos. Sobre todo el deporte más popular de Norteamérica en la década de los 20 y los 30, que es el boxeo. Posteriormente el fútbol americano, el béisbol, por ejemplo. Entonces nosotros empezamos a copiar eso. Luego allá nacen las radionovelas y el radioteatro, entonces también tenemos radionovelas, radioteatros, programas de concurso, ¿sí? Para todos esos espacios la publicidad caía muy bien, ¿sí? Entonces lo que hacen en los 40 es hacer las cuñas, pero ya le empiezan a meter técnica. Crean la pauta, le dan una duración fija, utilizan varios locutores, y como la radionovela y el radioteatro tenía música y tenía, o sea, ya habían músicos trabajando para hacer música en vivo, además, ¿no? Y sonorización, y claro, hay unos personajes que están haciendo la sonorización en vivo. Entonces eso permitió que surgiera una nueva forma de hacer publicidad que se va a llamar los textos sonoros. Eran las mismas cuñas, pero ya como les digo, con técnica radial, con sonorización, musicalización, con duración fija y con pauta. Es decir, después de cada programa de 1 hora dejaban unos minutos para la publicidad, ¿eh? No era ahí lanzada la... Sí, ya tenía más programado todo. Exactamente. Luego, bueno, en los 40 es muy importante además porque nacen las cadenas radiales. Hay una manifestación muy importante y es que aparece la industria textil de Antioquia, básicamente marcas como Tejidos El Cóndor, Coltejer, Fabricato, va a darle un impulso increíble a la publicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pues podemos mencionar la primera manifestación de lo que se llama adaptación musical. Adaptación musical. Sí. ¿Qué es una adaptación musical? Lo primero que hacen esto es coltejer. Coltejer toma un bambuco que se llama Besos y Cerezas, conserva la misma melodía, la misma base rítmica, pero manipula la letra. Hace un texto publicitario para cambiarle la letra original. O sea que la adaptación musical es tomar esa música original y cambiarle la letra, ponerle el copy, pues. Puede ser una forma de adaptar. Otra forma de adaptar es coger una canción y cambiarle el género musical. Sí, yo tengo algunos ejemplos de eso, podemos escuchar algo de eso, ¿sí? Por ejemplo, esta campaña de Manzana Postobón, ¿sí? Voy a poner la original a ver si reconocen de dónde fue hecha la adaptación. Voy a poner la adaptación más bien, perdón. Una manzana fue lo que le dio Adán, lo que le dio Adán, lo que le dio Adán. Una manzana fue una manzana. Es una canción como decembrina, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre le doy como ese nombre. Es una canción para bailar con la tía, digo yo. Decembrina total. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, originalmente esto es una composición de los corraleros de Majagual. Es una adaptación, ahí no manipulamos la letra, ¿ve? Manipulamos fue el género musical, conservamos la misma letra, ¿sí? Entonces, la adaptación musical puede ir o manipulando la letra, conservando la melodía, ¿sí? Sí. O cambiándole el género musical como está en este caso, ¿sí? Otro ejemplo de adaptación musical, esta fue una campaña que hicimos para Alka-Seltzer, fue una campaña muy importante en la historia de este producto y de esta marca a nivel nacional, porque un creativo se echó un cabezazo que generó nada más y nada menos que en pocas semanas dobló las ventas. Y eso para un creativo es un hit, ¿me entiendes? Claro, bastante representativo. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Vendió la idea de que usted ya no necesita un Alka-Seltzer, sino 2. Basándose en una bebida muy popular que llamamos la bomba, que era, creo que si no estoy mal, era una Bretaña con 2 Alka-Seltzer. Con limón, algo así. Sí, o algo así, exactamente. Entonces, esto generó que la marca pusiera un empaque con 2 Alka-Seltzer y que usted ya no comprara uno, sino el sobre con 2. Claro, que venían siempre 2. Claro, entonces esto se bombardeó con un gimmick publicitario, ¿sí? Que si quiere más adelante hablamos del gimmick, que era el sonido de las 2 cápsulas o las 2 pastillas entrando en el vaso, plac, plac, y shhh. Entonces utilizamos varias músicas originales y hicimos adaptaciones. Por ejemplo, con esta se lanzó la campaña.
lleno. Y si comiste y quedaste lleno, la pesadez ahora es muy fuerte. Y si tu estómago está molesto, siempre a tu lado con su alivio Alka-Seltzer, que es una bomba. Dos Alka-Seltzer son una bomba. Contra la llenura esto es una bomba. Para quitártela es una bomba. La pesadez y llenura se alivian, se alivian. Alka-Seltzer te quiere bien. Bien, entonces vuelvo y les recuerdo que todo este trabajo fue hecho con Ricardo Prado, que es el que me metió en este terreno y que le agradezco precisamente el haberme llevado a esta digamos, rama de la música, ¿no? Porque pues es de donde, pues como que donde me he desempeñado en los últimos años precisamente. Esta campaña se utilizaban varias piezas publicitarias, todas pues con canciones o temas de gran recordación. Y de la época. No, ni siquiera de la época. Bueno, sí, habían unos de la época, por ejemplo, estaba Tamarindo Seco, la versión de Yo Arroyo, Caracoles de Colores, de Diomedes Díaz, ¿sí? Por aquí creo que tengo otra, que es la de Foniculí, Foniculá, miremos. Mira. La vida está hecha para disfrutarse con gran placer. Entonces esta es una canción napolitana, ¿sí? Un ritmo, una canción tradicional napolitana, que le cambiamos la letra. Con Alka-Seltzer sí se goza del buen comer. Sin pesadez, Alka-Seltzer debes de tomar. Bueno, entonces ahí está la manipulación del texto original, digamos, de la letra original de la... También pudimos ver en ejemplos anteriores la manipulación de la música como tal, Claro. pero manteniendo el texto. Listo. Exacto. Eso es la parte de la adaptación. Pero usted hablaba ahorita del gimmick como tal. ¿Sí? Ujú, ¿Qué es el gimmick? Bueno, el gimmick en publicidad, gimmick es un truco publicitario, ¿sí? O sea, la palabra gimmick en publicidad se utiliza como un truco, y ese truco puede estar desde lo visual, desde lo gráfico, en la animación, en la dirección de arte, en un trasfondo, lo que en algún momento podría llamarse como mensaje subliminal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hablamos de música o de sonorización, hay gimmicks muy reconocidos. Por ejemplo, creo que todos se van a acordar de campañas, por ejemplo, como Salchicha Ranchera, donde se utiliza un gimmick que es el ¿sí? O por ejemplo, gimmicks de bebidas gaseosas en donde se utiliza el cuando se destapa la lata o cuando se destapa la botella y cuando se sirve sobre el hielo. ¿Pero ese no es el mismo logo sónico entonces? Sí, podría ser exactamente, un logo sónico podría ser un gimmick publicitario, ¿sí? Aparte de esa sonorización o de esos efectos de sonido, ¿sí? Ya hablando de la música como tal dentro de los gimmicks, hay pequeñas como patas musicales o como pequeñas melodías que se incluyen al final de un comercial para crear recordación. Todos recordarán, por ejemplo, una melodía como la de Coordinadora Mercantil, fa, 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 fa. ¿Sí? No es un jingle, no es una banda sonora, es un gimmick, es una pequeña melodía. O recordarán, por ejemplo, el de la campaña de la vivienda que hacen en los mundiales, ¿sí? Las de compañero, no sé qué, que siempre al final hay un pequeño gimmick que es fararararán, farán. Claro, y que realmente se vuelven parte de la identidad de la marca control. Claro, es que precisamente se utiliza es como identidad de marca, ¿no? Usted había mencionado el de cuando uno prende el Mac, sí, o cuando uno abre el Windows, que se produce un sonido que crea una identidad de marca. Precisamente el gimmick lo que logra es identidad de marca. Como los tacones de las prostitutas. Como los tacones de las prostitutas, exactamente. Y acaba de hablar del jingle y de la banda sonora. Entonces, esos dos conceptos, ¿en qué se diferencian o qué son precisamente? Bueno, si quiere, antes de llegar al jingle en el proceso de la radio colombiana, hay un momento que son los 50s. Son muy importantes porque es cuando realmente se empieza a contratar músicos para la publicidad, ¿sí? Porque es que antes el músico era el músico que hacía la música de la novela, radionovela del radioteatro, pero no componía. Simplemente le decía al locutor, tóquese algo de fondo mientras yo leo esto. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Él se podía empezar a tocar un bambuco, podía empezar a tocarse, qué sé yo, un son cubano, no sé, un vallenato.
Pero en los 50 ya empezamos a grabar publicidad. Entonces aparecen, digamos que las primeras manifestaciones ya de publicidad, de música compuesta para la publicidad. ¿Sí? Ya ahí son músicos que empiezan a componer una melodía apropiada para un texto publicitario. Lo curioso de eso es que no había una conexión con la agencia, entre el cliente y la agencia, sino que el cliente contrataba a un músico directamente y el músico hacía las veces de publicista, de creativo, de copy, de compositor, de arreglista. Realmente yo me quito el sombrero con estos personajes. Hay uno muy importante que es el señor Efraín Orozco. Tengo algunos ejemplos justamente de él. Y usted me ha hablado también de una página donde uno podía encontrar ese tipo de ejemplos. Sí, de pronto no de música para publicitar, que este es el nombre que se le da. El nombre apropiado de la música en los 50 para la publicidad se llamaba música para publicitar. Entonces quiero que quede claro que una cosa es la música publicitaria y otra cosa es la música para publicitar, que es esa música de los 50 que además tenía una característica y es que en duración tenía la misma duración de una canción comercial, o sea, entre 3 minutos, 3 minutos y medio. Eso hacía que la pieza publicitaria fuera incluida dentro de la parrilla de programación como otra canción más, ¿sí? O sea, no la podían poner en la pauta porque les iba en una canción toda la pauta. Entonces, si quiere, escuchamos algo de Efraín Orozco, un músico que, pues, muy importante para ese formato de música para publicitar. Escuchamos algo. Sí, dígame la página que me dijo para que sí. escuchemos. Bueno, la página es museovintage.com. Ahí pueden encontrar comerciales, piezas publicitarias, anuncios, cuñas de décadas anteriores. Es como un museo de la publicidad, ¿no? De otra parte, hay un par de libros. Hay un libro que sacó, si no estoy mal, fue Atlas Publicidad. Atlas y Toro Publicidad se fundan en el 48, que es también cuando se fundan las cadenas radiales. Entonces, en el 2008, cuando se cumplían 60 años de estas agencias, sacaron un libro que se llama 60 años de publicidad en Colombia. Entonces, es un libro muy interesante porque está toda la historia, básicamente, de la publicidad de estas dos agencias. Y además está acompañado de un DVD donde hay cuñas, donde hay comerciales y ejemplos. Entonces escuchemos algo de esto. Escuchemos, por ejemplo, esto es Efraín Orozco, música para publicitar, ¿sí? ¿Está sonando? Esa era música para publicitar. Es música grabada en 2 tracks, en formato piccolo, en cinta, 2 canales, pues, a una sola toma. Una orquesta gigantesca, mire eso. Claro. Se acerca la fiesta de la cosecha, las chapoleras lindas están. ¿Sí? O sea, este señor es un genio, era un genio. Era el publicista, era el creativo, hacía el copy y además componía y arreglaba para una orquesta. No hay MIDI, no hay sintetizadores, no hay partituras en computador. O sea, a este man le tocaba a mano hacer todos los arreglos, escribir para flautas, trombones, piano, contrabajo, cuerdas. Él dice o decía que había sido el creador de este ritmo que él llamó el caucasón. Caucasón. Chaca, chaca, chaca. Pues él era del Cauca, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, siempre los pitos van en medio de las voces para que no tapen, claro. Como respondiendo, para que no tapen las voces. Si se dan cuenta, además es una campaña de Café de Colombia. Pero casi no me doy cuenta sino hasta ahorita que mencionó lo del café. Claro, precisamente estas son piezas publicitarias en donde la marca no es tan explícita desde un comienzo. De pronto está en un coro o en un estribillo, ¿eh? Aquí nunca dice Café de Colombia, habla del buen café de Colombia, habla de... Bueno, y entonces, ¿cómo evolucionamos nosotros desde esto hasta lo que es el jingle como Listo. tal? Entonces, para poder hablar de los jingles o de los jingles, como los mencionamos acá, ¿no? En Colombia siempre con esa maña de españolizar o adaptar todo, ¿no?
Entonces, llegan los 60. Los 60 son muy importantes en la historia del audio. Ustedes recordarán, aparece el rock, aparecen los sintetizadores, la grabación multitrack, la consola de 4 canales, 8 canales, álbumes tan importantes como por ejemplo el Sgt. Pepper's, el Revolver, el Rubber Souls, de los Beatles, de los Santos Beatles, el Pet Sounds de los Beach Boys, el álbum de Cream, de Israel Gears, por ejemplo. La generación de una nueva música y las técnicas de grabación impulsaron a la creación de una nueva manifestación publicitaria en los medios de comunicación. Ya para los 60 tenemos televisión, además, ¿no? Entonces, todo lo que se empezó a hacer en la radio se desplazó a la televisión. Los mismos formatos de cuñas se desplazaron a los comerciales de televisión. Si en la radio se empezó a hacer publicidad en vivo, usted recordará que los primeros comerciales en la televisión también eran en vivo y también se furciaban y se caían en el Parlamento y les tocaba improvisar y ver cómo salían de ese tropiezo. Entonces, a partir del rock, de las baterías, las guitarras eléctricas, la grabación multitrack, los sintetizadores, ¿sí? Además que en los 60 van a ocurrir cambios tan importantes en la cultura pues, norteamericana que va también a reflejarse todo acá. Y es que, por ejemplo, va a haber más productos para jóvenes. Va a aparecer la liberación femenina, la liberación sexual, la utilización de las sustancias alucinógenas, del ácido lisérgico. Eso va a cambiar la publicidad por completo. Es cuando también aparece como el concepto del teenager, que es como en esa Claro época. que sí, de la joven América, el sonido de la joven América, ¿no? De alguna manera. Entonces se va a vender un cine para jóvenes, una moda para jóvenes, una música para jóvenes, un auto convertible, los autocines, los bares y además la liberación sexual. Entonces, como todo se basaba en la experimentación con las drogas alucinógenas, principalmente pues con el ácido lisérgico, eso cambió la publicidad por completo. Parecía como si nunca hubiéramos visto el color. Y en los 60 tratamos de explorar el color Por todo lado. por todo lado, no solamente desde lo visual, también en la tímbrica, ¿me entiende? Porque es que los sintetizadores generaban colores, ¿me entiende? Colores desde el sonido, ¿me entiende? Entonces esto va a hacer que, por ejemplo, haya unos cambios que se van a ver en la publicidad. Por ejemplo, llega el color a los diarios, llega el color a las revistas, a los medios impresos, y asimismo llega el color a la televisión. Entonces esto va a generar esos lilas, esos amarillos fosforescentes, esos verdes psicodélicos, y eso conectado con los sintetizadores, pues será fantástico. Además que entendamos como el jingle como una pequeña pieza musical hecha ya con grabación multitrack, con guitarras eléctricas, con efectos de sonido. Y con un nivel ya tecnológico. Claro, con efectos de audio, por ejemplo, reverberaciones, ecos, delays, bajos eléctricos, sonidos de sintetizadores. O sea, eso va a generar una fuerza en la publicidad increíble, un impacto sobre todo para hacer publicidad dirigida a jóvenes, vuelvo y repito, ¿no? Porque muchas de estas marcas pioneras fueron bebidas gaseosas, por ejemplo, ¿sí? Que siempre han estado como explorando las nuevas manifestaciones, ¿no? Asimismo van a pasar con las bandas sonoras. Las bandas sonoras, para que lo entendamos, surgen en los 70s. ¿Por qué en los 70s? Porque es que en los 70s ya nos aparecen otras tecnologías. Pero la banda sonora es, no sé, así como la banda sonora, por ejemplo, en el cine está compuesta como de, no sé, la música, el diseño de sonido, el ambiente, el diálogo. Eso es todo lo que se parte de una banda sonora. En la publicidad, ¿de qué se compone la banda sonora? Sí, la banda sonora básicamente es un jingle instrumental. Lo que hacen las bebidas gaseosas en los 70s es que como ya hay tantos sonidos, ya tenemos grabadora de 16 canales, además está la música disco, la música funk, el soul, la salsa, la música del Caribe, el reggae, el dub. Todo esto está generando digamos que una cantidad de matices sonoras. Entonces lo que hacen es utilizar secuenciadores, bajos secuenciados, baterías eléctricas, sonidos electrónicos, guitarras eléctricas, todas las bases de todos estos géneros musicales que están floreciendo en ese momento. Y lo que se pretende es generar un mood, un ambiente, un clima, una personalidad al producto por encima del copy. La música es la que va a importar. Esa es la banda sonora, sí. cuando por encima del copy, la música es lo más importante, es lo que genera un ambiente. Tengo algunos ejemplos también de esto para que
para que veamos algunas... Ah, perdón. Ya. Ya. Ya les muestro entonces algunas bandas sonoras. Por ejemplo, una banda sonora puede ser, a ver, esta la hice para una campaña de curitas 3M, que era sobre unas curitas para niños con los motivos de los muñequitos de la película Los Increíbles. Entonces lo que pretendían los publicistas era generar una música, un ambiente parecido como a lo de la película, un superhéroe, detectivesco, con intriga, con no sé qué. Entonces pues suena esto. ¿Sí? O puede ser un ambiente mucho más dulce, relajado, tranquilo. Es una banda sonora para ETV, ¿sí? ¿Ve? Mucho más amable, cálido, acogedor, dulce, ¿sí? Por ejemplo, esta es una banda sonora para Leona. Lo que se pretendía era generar un ambiente súper épico, apoteósico, glorioso, solemne. ¿Sí? Escuchémoslo y se van a dar cuenta. Por eso enfatizamos tanto en la parte vocal, ¿no? En la reverberación. Claro, claro, además que entra esta parte súper, ¿sí? Sube a un nivel de clímax y de... como de alcanzar la meta, sí. Como de triunfo, totalmente épico. Claro, sí, claro. Entonces, y un momento sublime, ¿no? ¿Ve? Si se da cuenta, no hay marca por ningún lado, no hay un copy, no hay un eslogan. Lo que se pretende es que la música le dé toda una personalidad al comercial. De una imagen. Claro, obviamente, esto es para un comercial, ¿no? Usted acaba de mencionar algo importante y es cómo, pues que son elementos del lenguaje cinematográfico. Yo siempre le digo a los alumnos, un comercial de televisión, primero que todo, son los 30 segundos más poderosos de la historia de la comunicación y el lenguaje. Primero que todo. Segundo, un comercial de televisión es una película en 30 segundos. Usted maneja todo exactamente igual que maneja en el lenguaje cinematográfico. En una película que usted ve 3 horas o 2 horas, qué sé yo, en 30 segundos. Usted tiene que ponerle música incidental. Tiene que manejar planos, angulaciones, movimientos, posiciones de cámara, óptica, pero además debe tener un diseño de audio. En la postproducción de un comercial de televisión deben haber cosas como, por ejemplo, sonido ambiente, la música de determinados momentos, sea el jingle o la banda sonora, o sea el gimmick. Debe haber pues toda la parte de efectos de sonido, efectos de audio, locuciones, voces en off, las voces de los locutores, y pues la música ahí jugándose un papel pues también fundamental. Claro, eso es toda una producción alrededor de eso. Claro. Bueno, listo. Vamos con una pausa con ustedes y volvemos para la parte final de música publicitaria con Carlos Rivero. De los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial.
Bueno, me dicen que tenemos una pregunta en el chat. Mónica Reyes pregunta. Mi pregunta es cómo puede uno irse introduciendo en el gremio de la música publicitaria y cómo ve el panorama de la música publicitaria acá en Colombia. También dice, ¿podría decirnos qué agencias son reconocidas o cuáles son las más importantes? Bien, bueno, honestamente, meterse en el negocio es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay músicos que ya llevan una trayectoria muy larga, que tienen 2, 3, 4 estudios, que están trabajando 24 horas al día haciendo música para publicidad. Podemos mencionar el caso, por ejemplo, de Ricardo Prado, con el que yo empecé. Podemos mencionar pues, al señor Miguel de Narváez, por ejemplo, que básicamente entre 3 o 4 nombres acaparan el gran porcentaje de la música publicitaria, ¿sí? Es decir, realmente yo lo que aconsejo es que aprovechen cualquier papayazo para poderse ir metiendo por lo menos en la práctica, ¿sí? Porque es que si usted no tiene práctica en esto, la cosa es todavía mucho más complicada. Una cosa que quiero que entiendan también es que esto es de rosca. El mundo de la publicidad y el mundo de la música publicitaria, lamentablemente, es de rosca, ¿sí? Y lo malo de la rosca, bueno, hay muchas cosas malas, pero lo más malo es no estar en la rosca, ¿sí? Es así de sencillo. Yo realmente lo digo así porque inclusive yo que llevo más de 10 años en esta vaina, todavía no he podido meterme en la rosca. O sea, digamos que todo lo que yo he hecho, de alguna manera, es durante muchos años de trabajo, ¿sí? Trabajando con amigos publicistas o con alumnos publicistas, ¿sí? Si hablamos de las agencias más importantes, pues tenemos que hablar de Thomson, de McCann, ¿sí? McCann Erickson, de Sancho, por ejemplo, ¿sí? De On Brand, por ejemplo, que empezó siendo una pequeña agencia, pero ya ha crecido, ¿sí? De Toro, de Atlas Publicidad, que son las agencias que había mencionado justamente antes, ¿sí? Que fueron fundadas en los 40, imagínense. Sancho Publicidad fue fundada en el 52 en Manizales, ¿sí? Que son las agencias que más cuentas tienen, que tienen las cuentas de las más importantes marcas del país. Entonces, realmente es muy difícil meterse dentro de ese gremio, ¿sí? Yo, por ejemplo, sigo ahí mi trabajo porque conozco a algunos publicistas, porque de alguna manera ya tengo una hoja de vida, ¿sí? Yo por eso siempre les digo a los alumnos que aprovechen cualquier papayazo para hacer cualquier cosa. Y para demostrar su trabajo, claro, ¿no? Porque es que lo que usted le piden en una agencia es, bueno, muéstreme qué ha hecho. Entonces un estudiante de universidad o terminando o recién egresado, si usted no ha hecho nada, si usted no ha compuesto música para un audiovisual, para una obra de, qué sé yo, de teatro, así sea muy básico, pues, ¿qué agencia le va a soltar a usted una? ¿Me entienden? Sí, esa parte es complicada. Y en ese punto que usted habla, digamos, de, bueno, toca mostrar un producto. El proceso creativo, ¿cómo es el proceso creativo a la hora pues, de enfrentarse, digamos, a la composición para este audiovisual o para un objeto en específico? Bueno, primero que todo, una agencia tiene grupos creativos. Cada grupo creativo tiene un director de campaña. Cada grupo creativo está manejando una cuenta, está manejando una campaña, por ejemplo. Ellos tienen reuniones con sus clientes, tienen reuniones con los publicistas de cada empresa, por ejemplo, y empiezan a trabajar sobre un concepto, una estrategia publicitaria. Por eso existen, digamos que como labores que cumple cada personaje del grupo creativo. Entonces está uno que es el copy, que es el que escribe, el que hace un eslogan, el que tiene ¿Es el mismo eslogan? No, el copy es el que se le llama copy al texto publicitario, pero también se le llama copy al que está haciendo el texto. Sí, él es el que hace las veces de copy, ¿sí? El que hace el eslogan, el que hace los
los parlamentos, por ejemplo, los diálogos. Todo lo que va a ser texto dentro de la estrategia. Claro, todo lo que va a ser el texto dentro de una cuña o dentro de un comercial, todo lo que se muestra y lo que se dice, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, hay comerciales que tienen pequeños subtítulos o tiene información por ahí que Sí. o es obligatoria por la parte legal o porque... Como la de licor, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O porque se quiere poner alguna información, precios, lugares, fechas, qué sé yo. Contacto. Exactamente. Está el planner, que es el que hace todo el plan de campaña, es decir, cuántos comerciales, cuántas cuñas, a qué horas, en qué canales, en qué emisoras, ¿sí? O sea, realmente para poder, detrás de una campaña publicitaria hay un proceso creativo súper extenso y complejo, ¿no? Porque es que además una empresa está invirtiendo miles de millones de pesos en una campaña, ¿sí? Entonces, cuando los creativos llegan al músico, ya ellos tienen cimentado gran parte del trabajo. O sea, en algunas ocasiones le dan a uno el comercial. En algunas ocasiones el comercial no se ha hecho, sino que le muestran un storyboard a uno, ¿sí? Normalmente hay un problema que yo siempre menciono en las facultades de publicidad, y es que los publicistas carecen primero, del conocimiento de la terminología adecuada para comunicarse con un músico. Segundo, no conocen mucho de música. O están más vinculados a sus gustos, a la música que les ofrece la radio. Y realmente, o sea, un publicista no le habla a uno claramente, qué sé yo, tonalidades, orquestación, instrumentación, ritmos, géneros musicales. Entonces, lo que normalmente hace un publicista es mostrarle a uno una referencia. Entonces, no, nosotros queremos algo como esto, y ¡plin!, le pone a uno una grabación de algo, y entonces uno oye eso y dice, ah, claro, es que lo que quiere este man es una base electrónica de house, con un clarinete haciendo la melodía. Una luz hacia dónde dirigirse. Muchas veces, como le decía en alguna ocasión, los músicos trabajamos casi a ciegas, a ver si de pronto le acertamos a lo que el creativo tiene en la cabeza, porque es que él no tiene, digamos que las suficientes herramientas para decirle a uno como músico qué tiene en la cabeza él, como les digo, a nivel de tonalidad, orquestación, formato instrumental, bases electrónicas, por ejemplo. Muchas veces un publicista, pues sí, de pronto le gusta el house, pero pues de pronto no hay diferencia entre si es acid house, deep house o tribal house. Entonces hay algunos creativos que, no, es que yo quiero algo electrónico, pero... no sabe bien exacto. Lo que está pensando, no sabe cómo expresarlo realmente en términos musicales. Y eso también se ve cuando uno entrega la música. Entrega la música y muchas veces el publicista dice, y es que le falta fuerza. Esa es una de las mayores... o sea, muchas veces dicen eso, no, es que creo que le falta fuerza. Pero él no sabe si le falta fuerza o por la mezcla, o por la masterización, o por el género musical, o por la instrumentación, la orquestación. Entonces uno como que, ¿qué será lo que le está...? Hay veces inclusive uno hace cosas como que, venga, déjeme entonces yo lo vuelvo a mezclar. Y pura paja, uno va y entrega otra vez la misma y, uy, sí, ahora sí está mejor. Más volumen a uno, sí, más volumen. Sí. ¿Así? Exacto, entonces, uy, sí, ahí sí está buenísimo, y era la misma. Bueno, en ese aspecto, bueno, hay que crear, como usted dice, bueno, estoy como a ciegas entonces, pero entonces para trabajar entonces debo tener una cantidad de elementos pues que me permitan realmente diferentes posibilidades. ¿Usted con qué elementos realmente que cree que son necesarios que uno tenga que tener para elaborar este tipo de música? Pues, pero ¿cómo? ¿En la labor del publicista o en la labor del músico? En la labor del músico como tal, las herramientas con las que usted trabaja, por ejemplo. Primero que todo, yo pienso que un buen músico que haga música para publicidad o que quiera desempeñarse ese trabajo debe conocer mucho de géneros musicales. Debe tocar o interpretar diferentes ritmos. O sea, yo les puedo mostrar básicamente, tengo música, tengo drum and bass, tengo jungle, pero también tengo vallenato, tengo merengue, ¿sí? Tengo salsa, pero también tengo jazz, pero también tengo bossa nova. Entonces, digamos que uno debe ser muy versátil, ¿sí? Porque es que hay veces, por ejemplo, usted es músico, pero usted es metalero.
Usted es estudiante de música, pero le gusta el metal y el hardcore. O la facultad lo enfoca usted hacia determinado Sí, punto y entonces de pronto usted llega un amigo y le dice, hermano, necesito que me haga esta música, pero es un merengue y quiero que le meta unas voces reggaetoneras y al final quiero que le meta unas cuerdas sinfónicas, digamos, no sé. ¿Y el metalero qué hace? sí, definitivamente Quedó toca totalmente... tener un conocimiento musical. Claro, exactamente. Entonces, siempre escuchar mucha música, saber de muchos géneros musicales, estar actualizado también, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, ahora, qué sé yo, está pegado el dubstep. Entonces, muchos creativos dicen, no, metámosle dubstep, ¿sí? Y si usted ve, hay algunas campañas por ahí que están utilizando el dubstep. Por ejemplo, qué sé yo, los X Games están utilizando el dubstep. ESPN está utilizando en su publicidad dubstep, ¿sí? Pero si usted no tiene, si usted se quedó atrasado en la moda de la música O no quiere escuchar otra cosa. o no quiere escuchar otra cosa, usted no entiende, no sabe qué es dubstep y qué características tiene, ¿sí? Entonces, sí, yo aconsejaría como ser muy versátil. Es como los cantantes de publicidad, de música para publicidad. Un cantante profesional para jingles es camaleónico, digo yo. Por la mañana tiene que cantar como niño, al mediodía tiene que ir a otro estudio y cantar como Diomedes Díaz, y luego tiene que cantar por la tarde rock y hacer una voz gutural, qué sé yo. Entonces, también uno como compositor debe también ser como muy versátil en ese tipo de cosas. Versatilidad, clave en Versatilidad. eso. Creo que Sí. tenemos una pregunta. Diego pregunta, muchísimas gracias. Tengo particular interés en temas de tarifas de acuerdo al medio en el que se esté pautando. Cobro por minuto, cobro por proyecto, etcétera. Me interesa saber si el proceso de registro de obras funciona en este campo y, de ser positiva su respuesta, ¿cuál es el procedimiento exacto a seguir? El proceso de licenciamiento y establecimiento de derechos morales y patrimoniales. Ok. Bien, digamos que las tarifas pueden cambiar muchísimo, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, mencionaba anteriormente a Miguel de Narváez o a Ricardo Prado o algunos músicos que ya son súper reconocidos, pues ellos van a ofrecer unas tarifas pues, que son altísimas, ¿sí? De millones, ¿sí? Pero si uno está empezando, por ejemplo, normalmente pues va a tratar de dar una tarifa que se acomode un que poco se acomode más. un poco, sí, exactamente. No se cobra, no es por minutos porque es que la música para publicidad es de segundos. Entonces básicamente tenemos es como 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, máximo, por allá un minuto. Las campañas publicitarias tienen normalmente 3 momentos de campaña: expectativa, lanzamiento y sostenimiento. Entonces, en expectativa son piezas musicales cortas, son comerciales como de espérelo, ya viene, muy pronto, ¿sí? Luego viene la etapa de lanzamiento, que son los comerciales 40 segundos, 30, un minuto, ¿sí? Y luego, por ahí después de 8 o 10 días, vienen las de sostenimiento. Entonces, uno baja el tiempo de la música o de los comerciales a 15 segundos, 10 segundos. Uno lo ve claramente porque a veces uno ve como que está todo no sé, el jingle o toda la banda sonora como tal, y después de un tiempo ya la editan. La cortan, exactamente. Claro, por problemas de pues, presupuesto, porque pautar es lo más caro. O sea, realmente usted puede hacer una campaña publicitaria por unos costos pues, razonables, pero vaya y póngalo en medios. O sea, 15, 30 segundos en franja prime time son una millonada, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando uno trabaja, eso les digo a todos los músicos que quieran meterse en esta parte de música por encargo, ¿sí? Cuando uno trabaja música por encargo, vende todo un paquete en donde cede los derechos de autor, ¿sí? Es decir, usted puede tener un jingle que lleva sonando 10 años, pero usted, la empresa le pagó una suma X y usted ahí cedió los derechos. Como puede ser con Margarina ¿Sí? la Fina. Sí, exactamente. Yo menciono, por ejemplo, eso. Que
Lleva años. Lleva, yo creo que 3 décadas. Yo creo que es uno de los jingles más recordados. Lo hemos oído en versión de flautica, versión vallenato, merengue, versión, qué sé yo, creo que hasta la cantó algún cantante de tropipop. Parte del folclore colombiano. Claro, claro. Entonces, ese señor recibió un dinero por lo que le pagaron. Están los derechos morales, ¿no? Que son inalienables y eso no se cede. Ahí está el nombre del compositor, ¿sí? Pero, es decir, yo hago una música para una marca y ellos ya son dueños de eso. No voy a esperar ¿sí? regalías. No va a esperar regalías. Uno, en el contrato para ceder los derechos de autor y todo esto, puede estipular algunas cosas, ¿no? Para poder, digamos, tener alguna ganancia, ¿no? Si de pronto la agencia le aclara a uno que es para Colombia y 5 países de Latinoamérica. Entonces uno pues más o menos trata de... Pues, proporcionar a lo que va a hacer. Sí, exactamente, generar alguna ganancia por ese tipo de cosas. Sí, es diferente, por ejemplo, los locutores. Los locutores hacen una locución y se vende en 5 países, por cada país recibe durante 3 meses que está la campaña al aire, exactamente. ¿Sí? Pero sí, de pronto, ahí en cuanto a tarifas, sí, pues es muy difícil. Digamos que la Asociación Colombiana de Músicos Publicitarios en alguna época puso que un jingle cantado de 15 segundos costaba 5.200.000. Estoy hablando de por allá del 2003. ¿Sí? No, hace 10 años. Exacto, hace 10 años. Probablemente ahora la tarifa de un jingle de 15, 30 segundos, con una producción musical normal, porque también es que es dependiendo de la producción musical. Sí, sí, si por ejemplo ellos quieren que suene una orquesta sinfónica, ¿Y qué músicos van a grabar? pues entonces uno necesita llamar corno francés, oboe, fagot, timbales y maderas y además cuerdas frotadas También a lo que está buscando a la producción musical. Entonces uno como músico y productor debe pensar en eso, ¿no? O sea, necesito tantos músicos, necesito contratar a estos cantantes, más la mezcla, masterización, ingeniero de sonido, horas de grabación. Tenerla clara antes de cobrar entonces, porque puede usted terminarse dando bastante fuerte en la cabeza. Normalmente, normalmente yo pensaría que el rango podría estar cediendo derechos y toda esta vaina alrededor de entre 12, 14 millones de pesos. De ahí arriba. De entre 15 y 30 segundos. Entre 15 y 30 segundos. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes. Recuerden acompañarnos todos los martes en los especiales de N Audio TV. Le quiero agradecer a Carlos Rivero por acompañarnos aquí en este especial del día de hoy. Los esperamos el próximo martes y recuerden que el 18 de noviembre iniciamos con nuestro diplomado de sonido en vivo. Entonces, para toda información, por favor, contáctese con nosotros a www.naudio.edu.co o a nuestros teléfonos 805-5699. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, nuevamente por estar aquí. Con mucho y pues gusto. nada, estaremos viéndonos por acá. Sí, en otra oportunidad, ¿no? Ya ve que el tema es súper extenso y podemos seguir ampliando, ¿no? Lamentablemente, pues no había tiempo para escuchar más piezas de publicidad. Pero seguro tendremos otra vez la oportunidad de hacerlo. Con mucho gusto. ¿Listo? Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días.